Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 4 de septiembre de 2025. Es un día marcado, pues por sí, las lluvias en una buena parte de la República Mexicana. Tenemos un fenómeno meteorológico que, aunque se ha degradado a una categoría menor, pues todavía tiene un impacto fuerte en la cantidad de agua que echa sobre tierra. La ventaja, si lo queremos ver de ese punto de vista, pues es que se encuentra sobre una zona que había tenido fuertes problemas de sequía en los últimos años, y hay una gran esperanza de que esto alivie un poco esta situación. Hablamos de la región de Baja California Sur y de Sonora. Le tendremos todos los detalles, así como pues las reacciones al encuentro que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la insistencia del gobierno de Estados Unidos de pues practicar la estrategia de jugar a varias pistas, porque mientras por un lado mantiene esta buena voluntad, que es real, sí, esto es evidente, con el gobierno de México, al mismo tiempo en Estados Unidos, en su propio territorio, pues profundiza el lenguaje y los ataques racistas en contra de las personas migrantes. ¿Sabe usted cómo le quieren llamar a los nuevos centros de detención de las personas migrantes? Le quieren llamar Alien Depot, es decir, el depósito de extranjeros. Es una forma grosera, ofensiva de señalar, de dirigirse a seres humanos. De ese talante se encuentra la narrativa del grupo político clasista y supremacista y racista que acompaña a Donald Trump, quien en estas condiciones pues apenas es un síntoma, es la cara más visible de este grupo, que es ciertamente peligroso no solo para las personas migrantes, sino para todo Estados Unidos y por ende para medio planeta. Así nos encontramos este jueves 4 de septiembre de 2025, y también hay espacio para el optimismo y para la alegría de los festejos. El metro anda de manteles largos. Así es que tenemos de todo como en botica, surtido rico. Adelante. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la reunión de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no estuvo sobre la mesa la intervención de militares en México ni el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Durante la presente administración se han desprivatizado 4,000 millones de metros cúbicos de agua, que equivalen a 4 veces lo que consume la Ciudad de México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la Conagua, Efraín Morales, señaló que durante el periodo neoliberal, a través de redes de corrupción, se otorgaron títulos de concesión que fueron acaparando el agua en diversas regiones del país. Anuncia la jefa de gobierno Clara Brugada Encuentro Mundial México por el Clima, semana de acción que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en el bosque de Chapultepec. Se prevé la participación de las Naciones Unidas en México y activistas ambientalistas como Al Gore, Emma Watson y Julia Carabias, entre otros. La nueva Suprema Corte de Justicia dará prioridad a asuntos relacionados con comunidades indígenas y afromexicanas, menores de edad, juicios agrarios y derechos humanos. La película La voz de Hin Rahab, que narra la historia de una niña palestina de 5 años asesinada por el ejército de Israel en 2024, recibió una ovación de pie de 22 minutos, la más larga hasta este momento en el Festival de Cine de Venecia. Los estudios Churubusco, emblemáticos en la historia del cine mexicano, festejan su 80 aniversario y se llevarán a cabo distintas actividades que estarán dedicadas a sus trabajadores. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia.
No quiero ir a trabajar porque pánico me da. No quiero ir a trabajar porque pánico me da. Subirme otra vez al metro me provoca malestar. Subirme otra vez al metro me provoca malestar. Estamos en Zaragoza, que dura se ve la cosa, porque la chava de enfrente a un muchacho descontó. Le puso sus 3 patadas y también 2 cachetadas. Soy una chica decente y me doy a respetar. Y así llegamos a Pino Suárez, oliendo aromas de Buenos Aires. La gente sube con aventones, mis callos sienten. Pues esta canción se llama La Cumbia del Metro y la interpreta pues este grupo que se llama La Tropa Loca. Es un grupo que se fundó en 1967 y que en los años 70 pues tuvo su cierto éxito. Esta canción la dieron a conocer en 1984 y pues era una forma también de recordar a El Gusano Naranja, a el sistema de transporte colectivo Metro, que hoy cumple 56 años de haberse puesto en operación. En 1969 se puso en operación, 69. En 69 fue que empezó la línea 1 del metro, la línea rosa, para los que nos escuchan fuera de la capital de nuestro país. Y pues sí, estamos ahora sí que también acompañando los festejos del metro con La Tropa Loca, este grupo que pues ya no existe, ya empezó en el 67, en los 80 tuvo sus últimos éxitos y pues ahora se encuentra en el recuerdo, pero decidimos rescatar esta rola para acompañar moviendo el bote, este aniversario de el metro, que tiene una larga historia de historias, de anécdotas, de lo que usted guste y mande. Hay niñas y niños que nacieron en el metro. Hay historias de amor, también de desamor, historias también, por supuesto, de violencia en algún momento, pero sobre todo historias que acompañan la vida cotidiana de millones de habitantes de la Ciudad de México, millones de capitalinos. Así es que, pues sí, felicidades a los trabajadores y las trabajadoras de el metro. Y pues con la invitación que hicimos en la mañana muy temprano, se la quiero repetir. Si usted nos quiere compartir imágenes, historias, lo que usted guste y mande acerca de el metro, lo puede hacer en nuestras vías de contacto: 5566-312427, 5566-312427. Lo puede hacer también en @Imer_noticias. Es el nombre de Imer Noticias en X y en Hilos, o en Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @anajarnajar en X. Así es que pues feliz cumpleaños a el metro. Soy una chica decente y me doy a respetar. Y así llegamos a Pino Suárez, oliendo aromas de Buenos Aires. La gente sube con aventones, mis callos sienten los pisotones. Para llegar a Salto del Agua, yo ya no traigo ni pantalones. La gente me saca siempre donde no voy a bajar. Y por no subirme al metro, ya no quiero trabajar. A guacamole ya huele usted, es que llegamos a la Merced. Dicen que la educación lo cambia todo, pero ¿quién está cambiando la educación? Son muchos niños que tienen muchos sueños de salir adelante. No dejes de escuchar a quienes enseñan, resisten y transforman. Soy Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Quiero invitarte a escuchar Desde el Aula. Educación contada por quienes la viven. A partir de septiembre, acompáñanos en esta aventura de voces que hacen la nueva escuela mexicana. Conócelos en Entre Líneas con Adriana Estela Flores. Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx.
Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le queremos mandar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Nos encontramos en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Marco Rubio no planteó intervención en México. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de este jueves se refirió a la reunión que sostuvo el día de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Dijo la presidenta que en ningún momento se planteó por parte del representante de Estados Unidos alguna intervención de parte de la Casa Blanca en territorio nacional, ni tampoco una solicitud así de más tropas para cuidar la frontera común. Esta reunión tuvo el cariz de fortalecer la cooperación en varios aspectos, uno de ellos el de la seguridad. Nuestro compañero Abie Vargas estuvo en Palacio Nacional. ¿Qué pasó allí? Cuéntanos, Abie, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. A ti, todo el auditorio del Acento aquí en IMER Noticias, pues efectivamente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues aseguró que en la reunión del día de ayer en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no estuvo sobre la mesa el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la frontera para disminuir el tráfico de fentanilo. También aseguró que en la reunión en donde pues se acordó establecer el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, no hablaron sobre la intervención de militares estadounidenses en México, como algunos medios internacionales lo han publicado. Escuchemos a la presidenta de la República. No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad. Entonces no fue tema en la plática. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, pues que se acordó ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pues se basa en 4 ejes que son la reciprocidad, el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, así como la confianza mutua. Y pues bueno, la presidenta pues aseguró, como lo ha acentuado y subrayado en casi pues en muchas conferencias matutinas, la soberanía del país. Y precisó pues que este programa establece el intercambio de información entre Estados Unidos y México pues para combatir muchos aspectos, entre ellos pues la delincuencia organizada. Además se compartirán cursos entre pues ambos países y además pues por ejemplo en el plan de N3 que la Secretaría de la Defensa Nacional pues es pionero en este plan, también podrían pues compartir estos cursos con elementos de Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta de la República. Temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo, información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México. Ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. Se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, sino el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir, sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí, va para allá, y entonces se hace una operación de este lado. Y bueno, sobre los objetivos, Alberto, y los alcances, se evaluarán por un grupo de trabajo que en el caso, por ejemplo, de México, está integrado por los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que pues son temas desde seguridad hasta de migración o temas pues ya correspondientes al tema de la repatriación que le correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Escuchemos a la presidenta de la República. El lineamiento es disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Los indicadores para ello, cómo lo vamos a medir,
es algo que ya determina este grupo de trabajo de alto nivel, igual que en el caso del paso de drogas de México a Estados Unidos y muchos otros temas que están planteados en el programa. Lo que hay es lo que expliqué, en el sentido de un grupo de trabajo que si se encuentra que hay más cruce de fentanilo en cierto lugar de la frontera, pues se van a tomar decisiones de ambos lados de la frontera para evitar. Si eso significa más tropas en determinado lugar para hacer más revisiones, para evitar el tráfico, pues se hace eso. ¿Qué otros temas están planteados? Mayor tecnificación de las aduanas, por ejemplo. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también mencionó que pues en esa reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pues abordaron el tema sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, algo que el secretario de Seguridad, quien también estuvo en esa reunión, Omar García Harfuch, pues planteó el aumento de los delitos que hubo en Sinaloa luego de la captura del capo. El presidente en conferencia señaló que pues buscarían la extradición del capo a México. Pues aquí hay varios delitos por los que pues se busca a este capo, que era el líder o es el líder del cártel de Sinaloa. Esa es la información, Alberto. La información puntual. Gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes, efectivamente. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó esta explicación sobre la reunión que sostuvo ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, que pues a sentido contrario de lo que publicaron algunos medios internacionales y también algunos en México, pues no se planteó en modo alguno el que hubiera una intervención directa de parte de las tropas estadounidenses. El acuerdo, el entendimiento por el cual que se llegó más bien que se consolidó en esta reunión, y el grupo de alto nivel que se ha establecido, pues tiene funciones muy específicas en materias también concretas en la colaboración de seguridad, y esto no necesariamente implicaría una intervención directa. El gobierno de Estados Unidos insistió en algún momento en establecer una colaboración o una unidad de operación en terreno conjunta, es decir, que tuviera tropas o agentes de seguridad estadounidenses en colaboración con tropas o agentes de seguridad mexicanos. El gobierno de México desde el primer momento dijo que eso no era posible. Lo que sí se planteó fue que hubiera operaciones muy puntuales y que se llevaran a cabo, esas sí, en coordinación, que no en una participación directa de personal de ambos países en esas operaciones. Y es lo que se forma parte de este entendimiento, cuyos detalles se dieron a conocer ayer miércoles. Por cierto, que la presidenta Sheinbaum recordó que su gobierno trabaja para reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, porque de eso depende que la administración de Donald Trump, pues es quitarle el argumento que planteó Donald Trump para imponer aranceles a Canadá y a México, con el argumento de que no se hace lo suficiente para combatir el tráfico de este opioide a Estados Unidos. A la presidenta Sheinbaum, dijo que este acuerdo, este entendimiento que se ha planteado y que ya está prácticamente en vigor, pues tendría o podría ayudar a que en algún momento se retiren los aranceles que se impusieron con el supuesto de que el tráfico de fentanilo no se ha detenido. Escuchemos. El esquema al que se llegó de las conversaciones que tuvimos con el presidente Trump, la primera vez que México tuvo aranceles ya con la administración del presidente Trump, estuvo vinculado con el tema del tráfico de fentanilo, si ustedes lo recuerdan. En esa primera llamada que tuvimos es cuando acordamos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, y a partir de ahí conseguimos un mes de pausa en los aranceles. Cercanos ya al mes de pausa de los aranceles, el siguiente acuerdo que tomamos fue, el siguiente ofrecimiento, que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que existe hasta ahora, es que todo aquello que se exporta por el tratado, el TEMEC, tiene arancel cero. Todo aquello que se exporta fuera del TEMEC tiene un arancel del 25%. Ese es el momento que estamos viviendo. México exporta el 80% a través del TEMEC. Hay un 20% que no.
¿Por qué ese 20% no tenía arancel aún cuando estaba fuera del TEMEC? Porque hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida y se exportaba a través de ese esquema de Nación Más Favorecida. Cuando publica el gobierno de Estados Unidos que fue el acuerdo de negociación o lo que estableció el gobierno de Estados Unidos frente a la plática que tuvimos, es que ese 25% está dado relacionado con el tráfico de fentanilo. El 25% de arancel que tenemos en muchos productos, la publicación del gobierno de Estados Unidos, el decreto del gobierno de Estados Unidos, le pone 25% de arancel relacionado con el tráfico de fentanilo. Entonces, ¿cuál es lo que planteamos? Si disminuye este problema, pues nosotros evidentemente estamos pidiendo que se reduzca ese 25%, pero al mismo tiempo estamos haciendo otras estrategias, que eso que no se exportaba a través del tratado, pues tenga las reglas de origen, produzca más en México para poder ser exportado a través del tratado comercial. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las siguientes acciones en la relación con Estados Unidos. Si el gobierno de Trump impuso aranceles por el tráfico de fentanilo, en la medida en que este se reduzca a niveles, digamos, pues menores a los que ahora existen o inclusive se suspenda, pues ya no existiría una razón de ser para estos aranceles y por tanto, pues no habría por qué mantenerlos. Es lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes pasos. Por cierto que Marco Rubio se encuentra ya en Ecuador y ahí básicamente reiteró la posición que dijo en México, es decir, pues que no está planteado que exista una operación directa de parte del gobierno de Estados Unidos hacia los países que son considerados aliados de esa nación y por lo tanto pues no tendría por qué utilizarse el tema del narcotráfico o de la delincuencia organizada como un pretexto para este tipo de intervenciones, es lo que dice Marco Rubio. No olvidemos que Estados Unidos pues siempre opera bajo la máxima de que ese país, de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Ahí pues lo que sucede en torno a esta reunión. Y por cierto que dentro de la conversación en los medios de comunicación, pues ha existido siempre pues el tema más bien político y el tratar de que pues de que la plática, lo que se publique, la atención se vaya para otro lado y no abordar lo que se avanza de una u otra forma en algunas materias como la relación con Estados Unidos. Y es en este contexto que pues el presidente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, a quien conocen como Alito, pues se fue a Estados Unidos a pedir una ayudadita, una mano del gobierno de ese país para que intervenga en México y fue a denunciar que en México existe una narcodictadura comunista, así fue como lo dijo. Y esto contrasta notablemente con la posición real que delineó ayer Marco Rubio. Sobre ese tema la presidenta Claudia Sheinbaum fue pues contundente, lo queremos poner de esa manera, en su apreciación. Vamos a escucharla. Fíjense, ayer, Alito otra vez allá en Washington, fíjense nada más, hasta hacen el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no? Diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta. O sea, toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta, bla, 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 bla. Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores. ¿Qué hubieran querido?
que no hubiera habido un acuerdo, ¿no? Un entendimiento. Estaban así, pero, ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor, que vengan a regañarla o que vengan a, no sé, a decirles que la lista de los políticos que están vinculados, ¿no? Así estaban. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas, ¿no? Primero, tienen acorralada a la presidenta, el gobierno de los Estados Unidos, luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien. Y ahora que dicen, no, pero no le fue tan bien a la presidenta, ¿eh? O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia. Pero ayer se les cayó el teatrito. Pues sí, se les cayó el teatrito que han tratado de construir en los medios comerciales y sobre todo en redes sociodigitales. Y eso incluye también ya una dinámica que tiene pues toda esta semana que en lo más reciente. Y a propósito de ello, vamos a conversar con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate. Es investigador de la neointeracción sociodigital. Él realizó un estudio, un análisis del comportamiento de las redes sociodigitales a raíz del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que encontró? Doctor Carlos Augusto, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, un saludo a ti y a toda la audiencia de IMER. Pues sí, como bien dices, durante el día 1 de septiembre, que fue el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuve analizando el comportamiento de las redes, especialmente de X, donde más pues se ha visto estos ataques en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Déjame decirte que durante, digamos, la mañana y con un pico máximo alrededor de las 12 del mediodía, hubo casi más de 6,000 interacciones en torno a la presidenta Sheinbaum. Estas interacciones en su mayoría eran positivas, es decir, estas interacciones que iban creciendo poco a poco de forma orgánica, el promedio de sentimiento era muy bueno, era muy positivo. De repente, aproximadamente después de las 12:30, entre 1 de la tarde, empieza una oleada de ataques trollbots de la red anti-4T. Y esto fue, digamos, el efecto fue que bajo esa positividad, con contenidos muy, muy negativos, yo estuve midiendo todo ese día, y es muy observable cómo se forman estos clústeres de ataque muy masivos. Se basan en el retuiteo masivo de ciertos troles, apoyando también contenidos de medios que ya sabemos que están afiliados al antiguo régimen neoliberal, ¿no? Entonces, ahí vemos medios como Financiero, Universal, Reforma, Latinos, periodistas también, que toda esta, pues es un grupo que ya ellos han consolidado esta red, que primero emiten estos mensajes, pareciéndolos como ataques y luego disfrazándolos de noticias, son noticias falsas, y después viene estas oleadas de bots a aparentar, o sea, la idea, la finalidad de estos redes de trollbots es aparentar un apoyo a sus contenidos, ¿no? Entonces, pero esta es una red totalmente artificial. Yo detecté más del 52% de cuentas bots. Más de la mitad de los que estuvieron en la interacción en estos días, pues son entonces falsos, son granjas de bots, como le llaman. Así es, más de la mitad. Incluso pude medir la amplificación de los contenidos o publicaciones que ahora se llaman bots, que antes eran los tweets de esta red. Y llama la atención porque contrasté también la red de apoyo a la presidenta, ¿no? Entonces es un estudio comparativo y es muy relevador, o sea, la gráfica ahí en las redes de X, ahí por ahí publiqué el estudio, Carlos Augusto JZ, para que lo quiera ver, y hay una gráfica ahí que se llama amplificación de las publicaciones. Ahí se puede observar cómo esta red anti-4T tiene un poder por cada tweet, o sea, original, hay un poder de 64 veces retweets, es decir, un contenido original, un contenido único puede replicarse 64 veces y hasta 171 veces favoritos o likes. Esto nos habla de que pues hay una maquinaria detrás. Comparándolo contra las redes Pro 4T,
pues el alcance, la amplificación es de 18 y en likes es de 46, que es algo normal, es algo orgánico, es decir, está dentro de las, digamos, amplificaciones normales que se dan en redes orgánicas. No así la red de ataque contra la 4T, que tiene un poder de amplificación. Esto nos lleva también a asegurar que hay una red, digamos, constante de amplificación y que, bueno, pues también eso cuesta dinero. Entonces habría que ver quién está financiando esta guerra sucia digital en las redes y sobre todo si son partidos que están gastando dinero del erario público en ensuciar la conversación digital. Doctor, ¿qué tan caro es crear una tendencia como la que analizó en estos días después del informe de gobierno? Ya, ha habido algunos análisis, esto cambia, recordarás también que en algunas otras ocasiones hablamos sobre los tweets de Argentina y Colombia, ¿no? Que son un poquito más baratos por la cuestión de la moneda de esos países, y pues sobre todo en Argentina, ¿no? Que el presidente ultraderecha Milei, pues él tiene instalados troll centers que apoyan a esta red internacional de derechas. Se habla aproximadamente de 20 a 30 millones de pesos por semana en apoyo de estas redes artificiales. Entonces es un costo importante. Es muy difícil hacer una investigación, digamos al 100% con los datos de costo, pero aproximadamente se puede decir entre 20 y 30 millones de pesos por semana es lo que costaría estas redes de ataque. Bueno, y si tomamos en cuenta que llevan ya casi 7 años, pues sí les ha salido muy caro, doctor Carlos Augusto. Me llama la atención algunos personajes que aparentemente son reales dentro de este análisis en la gráfica que presenta en sus redes sociodigitales, doctor, porque pues hay personajes como Pascal Beltrán del Río, que es director del diario Excelsior, está en el periódico El Financiero, la revista Proceso, Luis Cárdenas, que es un locutor de MBS, Azucena Uresti, una locutora de Radio Fórmula, el diario El Universal. En fin, están ahí varios que han estado presentes desde hace varios años. Estaríamos hablando de que son el mismo esquema, mismos personajes de otros momentos también en los cuales ha habido ataques intensos como los de ahora. Me refiero a las etiquetas de la campaña del año pasado, por ejemplo. Sí, Alberto. De hecho, bueno, pues yo he podido analizar desde el 2018 esta red, o un poquito antes, y son los mismos personajes, como los mencionas, del Río, San Martín, a veces sale ahí Sergio Sarmiento, López Dóriga, todo este grupo de periodistas afines al neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo que sí cambia son estos troles, por ejemplo, Melisabel, Retur 013, esos en algunas ocasiones han tumbado cuentas, el mismo Twitter, ahora el TikTok, pero con la llegada de Elon Musk, es decir, una de las cosas que prometió él al comprar esta red fue la eliminación de cuentas bot, y lo que yo he observado es que al contrario, se ha incrementado el nivel de cuentas bot y el nivel de odio que se emite dentro de esa red y de ataque. Entonces no hay un control, las mismas estas políticas de uso de la red X pues son continuamente ignoradas por estas redes de ataque, y ellos parece ser que pues han encontrado su nido, ¿no? En X, el nido de derechas, entonces totalmente sesgadas hacia las políticas conservadoras. Entonces, si es la misma estructura, cambian algunos troles, por ejemplo JJ Díaz Machuca, que es un troll, y es el más potente, ¿no? Junto con Melissa y otros troles, que son, digamos, el soporte. Si tú observas la gráfica, hay un hiperclúster ahí de apoyo. Entonces, en su mayoría los puntitos rojos, pues esos son los bots, ¿no? Entonces, hablamos más del 52% de usuarios identificados como cuentas bots, y ahí están continuamente. Entonces, sí es un problema también de esta regulación o autorregulación de las mismas plataformas sociodigitales, que no la hay. Sí, me llamó la atención este personaje o esto, lo cual cualquier cosa que sea, @JJ Díaz Machuca, que sí está muy marcado, que tuvo una muy intensa actividad en este tema. 2 últimas preguntas, doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate.
¿qué tanto ha cambiado el lenguaje de este tipo de campañas? Porque ya tienen varios años. El propósito, pues claramente era impulsar a candidatos o movimientos políticos pues que fracasaron, que simplemente en la elección del año pasado quedaron por los suelos. Fueron más de 36 millones de votos en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo que yo he visto, y no sé si es algo que sea solamente mi percepción, es que cada vez el lenguaje y lo que se utiliza, las descalificaciones, son cada vez más arteras, más llenas de, pues sí, más fuertes, más violentas, doctor. ¿Está intensificándose la promoción del odio ante este aparente fracaso de la influencia que pueden llegar a tener? Sí, claro, Alberto, y de hecho, la semana pasada con ataque que hizo el dirigente del PRI, Alito Moreno, contra el senador Fernández Noroña, también analicé las reacciones de esta red y todos apoyando esta violencia que ya pasó de la violencia digital, digámoslo así, hacia una violencia en el plano físico y llegó al Senado. Entonces, hemos visto también otros casos donde gente de derecha pues ataca a personas, ¿no? Es decir, han sembrado un odio en las personas reales de carne y hueso que sí apoyan estos grupos y que están continuamente también interactuando, y un porcentaje. Entonces, pues llevan años inclinando este odio contra los gobiernos de la Cuarta Transformación o algunos líderes visibles. Entonces, pues sí, es una preocupación que esta violencia digital salte, digamos, al espacio público, y ahí sí, bueno, pues estaremos hablando de que pues es una cuestión muy negativa lo que está pasando en redes y que poco a poco se ve que está permeando en el espacio público, ¿no? En las calles, en el mismo Senado de la República. Entonces es una preocupación latente este incremento, como bien lo señalas, Alberto, de la violencia, del odio y del racismo contra pues las personas que apoyan a la Cuarta Transformación. Y mi última pregunta, doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, investigador de la neointeracción sociodigital. Hace algunos años, en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, me llamó mucho la atención varios personajes que actuaban en la red social Twitter en ese entonces, y que, según me comentaron alguna vez, sí tenían un cierto rasgo de peligrosidad. Por ejemplo, recuerdo a uno que se llamaban la Liga de Guerreros, por ejemplo, que se llegó a ubicar en grupos de muy ultraderecha. Y ahora que veo este análisis que nos presenta con estos personajes, me pregunto, ¿qué pasó con aquellos que en su momento estuvieron tan intensos? ¿Desaparecieron o se transformaron, doctor? Mira, esa liga especialmente yo la seguí en varios análisis durante el sexenio del presidente López Obrador, porque como bien dices, incluso yo pude detectar un patrón. Recordarás que cada viernes emitían la fake news de que el presidente había sufrido un infarto o un cateterismo. Y eso así lo repitieron durante varios meses, y era exactamente cada viernes. Los sábados contra el Tren Maya. Entonces tenían como una agenda muy particular. Recordemos que muchas de estas cuentas, Alberto, pues son parte de agencias, ¿no? Es decir, estos call centers que pues activan y desactivan. Mira, algunas de las cuentas de la Liga de Guerreros MX, recuerdo muy bien, eran del 2008, 2009 y estaban suspendidas, digamos, en stand-by, y las reactivan. Entonces, para evitar, digamos, las políticas de anti-spam, pues van activando ciertas cuentas, ¿no? Pero al parecer, como usted también estaba diciendo, pues esta flexibilización de parte de la red X en favor de los grupos de derecha parece que ya no tiene ningún temor, y la Liga de Guerreros pues no ahorita, digamos, está en stand-by y están utilizando algunas otras redes, pero es la misma tónica, es decir, la difusión agendada de noticias falsas y desinformación contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues sí, ahí está esta evidencia, y lo que importa es que existe la capacidad de detectarlos y en cierta manera también de neutralizarlos en la manera más pacífica que se requiera. Doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia de Radio Imer Noticias. Hasta pronto, que tenga una buena tarde.
Es investigador de la neurointeracción sociodigital y este análisis que presenta. Hay una gráfica que puede parecer extraña, pero que si usted tiene el tiempo y de detenerse y seguir con cierto cuidado, no necesariamente la cantidad de líneas que existen, sino los personajes, y tiene también la oportunidad de compararlo con otros análisis, no solamente del doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, sino de otros activistas de las redes sociodigitales, pues se dará cuenta que son los mismos, y hablamos de personajes que se presentan a sí mismos con un alto nivel de ética. Es más, hay uno al que le dicen el teacher, que se llama Joaquín López Dóriga, que pues en su momento fue el conductor con mayúsculas estrella de Televisa, y que pues que ahí está participando con una actividad muy importante en la promoción del odio y de las mentiras en torno al primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. También aparece el diario El Financiero, que pues es un periódico serio, un periódico que tiene un análisis económico bastante puntual en cierto sentido, y está allí en esta estrategia de promoción del odio. Está Héctor Aguilar Camín, que fue historiador, se dice historiador, que fue en su momento el intelectual del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Le decía Carlos, no le decía presidente, le decía Carlos al entonces primer mandatario, y que disputaba junto con Enrique Krause el control de la vida cultural de México, y que que ya también fue exhibido en su momento pues por sus mismos aliados, la verdad, en los contratos que tenía con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Está aquí en esta estructura de promoción de odio. Está, como le decía, Pascal Ventral del Río, que fue periodista muy joven. Yo lo conocí muy joven como un gran periodista de Proceso, de la revista Proceso de don Julio Scherer García, y ahora es director del diario Excelsior, y se encuentra en esta cadena de promoción del odio, y por supuesto la revista Proceso misma, que se encuentra también dentro de esta estructura, y por supuesto algunos otros que pues no se esperaba otra cosa, como esto que se llama el diario La Derecha, que pues sí, se presenta sin ningún pudor como un promotor de ideas conservadoras supremacistas, y también aparece dentro de esta lista de los promotores del odio Radio Fórmula también, difundiendo, repitiendo estas etiquetas y mensajes que solamente descalifican y provocan violencia digital y también violencia política, porque ya vimos a este personaje, Alejandro Alito Moreno, que agredió a el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y que fue justificado y aplaudido por miles de supuestas cuentas en redes sociodigitales, y también por personajes como los que le acabo de señalar. Es los nuevos tiempos del periodismo mexicano, y pues así se encuentra este siglo XXI, 2025. Al final del día, pues es usted quien tiene la última palabra, porque pues se trata de buscar la audiencia, de que usted nos escuche, nos lea y nos vea, y usted tiene la última palabra. Recuperan agua privatizada por el neoliberalismo. Uno de los temas centrales también en la mañanera del pueblo de este jueves fue la estrategia que se presentó para la recuperación del agua privatizada a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó la Ley Nacional de Aguas y se dio puerta abierta para que lo que era un recurso del Estado, de la nación, de todos los mexicanos, se entregara a unos cuantos. Hay más de 350,000 concesiones de agua en México, y muchas de estas concesiones no se destinan al propósito por el cual fueron entregadas. Se han detectado miles de concesiones que eran para riego agrícola y que derribaron abasteciendo desarrollos habitacionales de gran lujo, campos de golf, o empresas que elaboran, que producen pues bebidas azucaradas, refrescos, que son una de las principales causales de la epidemia de diabetes que padece México. De ese tamaño el reto de enderezar, ahora sí que literalmente, el barco, ya que hablamos del
agua, porque esto no puede continuar. Vamos a escuchar a nuestro compañero Abye Vargas. Cuéntanos qué pasó. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, de nuevo, un gusto saludarte. Pues efectivamente el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, pues señaló que durante este periodo neoliberal, pues a través de estas redes de corrupción, pues se otorgaron estos títulos de concesión que fueron pues acaparando diversas regiones pues, y pues el agua, ¿no? Mencionó incluso pues el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que ya tomaron el predio en donde él tenía pues una zona en donde pues incluso hizo presas para uso personal. El gobierno federal ya desprivatizó esta parte, ya la puede tomar la zona de la población de Chihuahua, y lo puso como un ejemplo. Por eso, y además pues por este tipo de concesiones que se realizaron y además que tuvieron un tiempo muy extenso, que van desde 5, 10 hasta 20 años, pues presentaron un decreto administrativo para regular los títulos de concesión. Precisó que hay 163,000 títulos que no tienen vigencia debido a que no realizaron el trámite en tiempo, porque precisamente pues no saben cuándo les toca por el tiempo en que les dieron, que como ya lo dije fue en una extensión de hasta 20 años. Entonces pues no tienen conocimiento hasta cuándo tienen que renovar, por eso es que presentan este decreto administrativo. Y como lo mencionaste al inicio del enlace, pues la Conagua también presentó el avance de los 17 proyectos estratégicos de agua en el país, de los cuales pues ya han iniciado obras 8 y 3 ya están en etapa final de contratación, y la próxima semana ya se prevé iniciar su construcción. Además, pues los 6 últimos proyectos ya están en detalles técnicos y en los próximos días ya iniciarán procesos de contratación. Escuchemos al Comisionado Nacional del Agua. Se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua. Son obras que contemplan el abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y también algunas obras para prevenir inundaciones. Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos iniciados? Son la segunda línea del Guadalupe Victoria, que dará 700 litros por segundo, Aguas para Colima, 800 litros por segundo, el acueducto Solís León, que beneficiará a 1.8 millones de habitantes. Además, todo este proyecto que implementó el gobierno federal, que se llama Acapulco se transforma contigo, que beneficiará a 779,000 habitantes. El Plan Integral Zona Oriente, que beneficiará a 6.4 millones de habitantes. Y uno de los proyectos es el colector de Chalco, y que también están haciendo la rehabilitación de pozos. Además, redes troncales de agua saludable para la laguna, las obras de protección contra inundaciones que se realizan en el Vasco, el proyecto de agua potable para la zona metropolitana y Valle de México, que también es muy importante, ya que beneficiará a 3 millones de habitantes. Además, pues las 3 obras que están por iniciar, Alberto, son el acuífero de Campeche, el Tunal 2 en Durango y el acueducto Coatzacoalcos, Veracruz. Esa es la información, Alberto. La información. Muchas gracias, Abye Vargas. Gracias, y estamos pendientes. Estamos pendientes. Mire, por cierto que en esta conferencia de prensa en Palacio Nacional nos comentaba nuestro compañero Abye sobre el canal de Chalco, este proyecto que tiene a menos de un año, está por cumplir un año, y que permitió terminar en unos cuantos meses. El colector de Chalco permitió terminar con un problema que tenía por lo menos 30, 40 años. Cada año una parte importante de Chalco, del municipio de Chalco, pues se inundaba, quedaba bajo el agua del canal de la compañía o por el drenaje que colapsaba, y era un problema era habitual pues para miles de personas en ese lugar. Se construye el colector de Chalco en unos cuantos meses y terminó este problema de décadas. Es un ejemplo muy gráfico de cómo las obras de infraestructura ayudan precisamente a terminar con problemas que pues parecieran irresolubles o ya un destino manifiesto. Y es el caso, por supuesto, también de lo que ahora vivimos los chilangos
los chilangos, los que vivimos en Ciudad de México, porque en este tema hay un avance en el desarrollo de 17 proyectos estratégicos de agua que se enfocan en drenaje, saneamiento y prevención de inundaciones. Están distribuidos en todo el país, principalmente en las zonas donde tiene mayor necesidad de agua, y entre ellos también se encuentra la Ciudad de México. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, dijo que estos proyectos contemplan obras para evitar inundaciones con la idea de que solucionen el problema para las siguientes décadas, como ocurrió en el caso del colector de Chalco que le acabo de contar. Hay ya 8 obras que están en marcha, 3 en la etapa final de contratación. La inversión es de 122.600 millones de pesos. El beneficio que se contempla, dijo el director de la Conagua, es de 36 millones de mexicanos. Escuchemos. Se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua. Son obras que contemplan el abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y también algunas obras para prevenir inundaciones. Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso. Estos proyectos se van a desarrollar en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La gran noticia es que hemos iniciado ya obras en 8 de estos proyectos que ya se encuentran en marcha. Tenemos 3 que ya están en la etapa final de contratación y que seguramente la próxima semana van a iniciar obras. Con esto estamos hablando ya de 11 proyectos que estarán en marcha la próxima semana, 8 de ellos ya lo están, y 6 más que nos encontramos en los detalles finales técnicos y de socialización, y en los próximos días vamos a iniciar ya con sus procesos de contratación y posteriormente con las obras. El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, también anunció lo que le contaba hace un par de minutitos, que ya también hay obras importantes para evitar inundaciones en Ciudad de México. Se va a poner en marcha un programa histórico de desasolve en ríos del oriente de la capital y en el Estado de México, que es uno de los objetivos centrales en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. El oriente del Estado de México ha estado abandonado por décadas, prácticamente desde que se fundaron esos grandes asentamientos humanos. Hablamos de Ciudad Nezahualcóyotl, que empezó su fundación en el periodo del llamado regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, que le echaba los granaderos a las personas que venían de otros lugares para que no vivieran en la capital, los corrían a golpes. Ese era el régimen que existía en ese momento y el cual algunos quieren que regrese. Bueno, es otra historia. El tema está en que se atiende el oriente del Estado de México para evitar las inundaciones en estos casos. Hay 140 acciones concretas. La inversión es de 2,000 millones de pesos. Vamos a escuchar. Con la Ciudad de México y con el Estado de México estamos impulsando un proyecto, sobre todo para la zona oriente, que tiene 3 objetivos fundamentales: mejorar las condiciones de abasto de agua potable, llevar a cabo acciones de saneamiento que nos lleven a la limpieza, sobre todo de los ríos, y un elemento muy importante es el que tiene que ver con obras para prevenir inundaciones. Entre estas obras se encuentra el desasolve de ríos, que dicho sea de paso, hubo un esfuerzo muy importante en este periodo. Se desasolvaron ríos como el de la Compañía, el Dren de Xochiaca, la Presa de los Cuartos, que habían sido espacios que históricamente habían generado problemas para la población. Quizás el más emblemático es el colector de Chalco, que se realizó en un tiempo récord de
4 meses. Estamos hablando de una obra en donde se intervinieron 2 kilómetros de longitud y que nos ha ayudado para que no se vuelvan a presentar inundaciones en esta época que fue muy golpeada el año pasado y en algunas otras regiones del país. Y además tenemos un protocolo que se trabaja con el Estado de México, con la Ciudad de México y con el Estado de Hidalgo, en donde actuamos de manera conjunta en términos de información y también en la operación del drenaje profundo de la ciudad, que nos ayuda a atender estas condiciones de emergencia. ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? Vamos a continuar con este programa que iniciamos en 2024. Hoy representa alrededor de 140 acciones. Tiene una inversión de 2.482 millones que se están haciendo de manera conjunta y además se ha contemplado ya una planeación en la que estamos detectando cuáles son esos puntos más urgentes que se tienen que atender. Ahí pues esta parte que le comentaba incluyó el director de la Comisión Nacional del Agua, el tema del colector de Chalco. La presidenta Sheinbaum dijo que la situación del agua, de la situación hidráulica en la capital del país, pues sí, necesita atención, como de hecho tiene un proceso ya de hace varios años, por lo menos desde 1997, que hay inversiones puntuales y obras de infraestructura que van avanzando y se llevan a cabo con base en lo que requiere cada zona. Escuchemos a la presidenta. Depende de qué zona. La ciudad tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, allá donde yo fui jefa delegacional en Tlalpan, hay zonas que no tienen drenaje, tienen fosa séptica. Entonces, cuando llueve muchísimo, lo que hay son pozos de absorción. No es un drenaje que lleve hasta los drenajes profundos de la ciudad. Entonces, ahí más que los árboles u otros temas, pues el tema es que hay que estar desasolvando permanentemente esos pozos de absorción para que tengan la capacidad para llevar el agua, porque Tlalpan pues es una zona volcánica. Hay otras zonas, como por ejemplo ahí por la glorieta de Vaqueritos, que sí requiere una obra mayor para poder conectarse al túnel emisor oriente. Hay otras zonas, por ejemplo, aquí cerca del aeropuerto, en la Venustiano Carranza, que ahí se hizo una obra muy importante también de bombeo de agua, pues que se está hundiendo por la sobreexplotación del acuífero y aparte pues temas relacionados también con los árboles en otros lados. Entonces un trabajo permanente, tanto de prevención, de desasolve, etcétera, etcétera, como de ir sustituyendo y recursos para ir mejorando el sistema. Ahora, cuando llueve tanto, son tantos milímetros de agua, los sistemas adicionales que tendrías que desarrollar para 1 o 2 días en la ciudad pues son muy grandes. Entonces se van priorizando las obras. Pero la ciudad, la zona metropolitana, pues tiene una inversión billonaria, yo diría, en todos los sistemas de drenaje. Ahí, exactamente, como le decía, tiene una inversión de muy larga data. Y ya que estamos con estos temas de las lluvias, bueno, la que se registró la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en la capital del país fue de 7.2 millones de metros cúbicos de agua. Cayó principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la lluvia provocó 51 encharcamientos, 39 árboles y una rama que se cayó. Se cayó también una rama, además de los árboles. 2 postes caídos y 5 cortocircuitos. En su reporte de media mañana, a las 10 de la mañana, la Secretaría, la autoridad de la Secretaría de Gestión Integral del Agua no reportó encharcamientos que hayan causado afectaciones a domicilios. Los niveles en presas, cauces y canales se mantuvieron estables. Por su lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por cierto, que se dio a conocer, también se explicó que por lo menos un cuarto de la Ciudad de México ha estado esta semana en alerta púrpura, que es la máxima alerta, el máximo nivel de alertamiento por esa cantidad inédita de agua que ha caído en la capital del país. El pronóstico es que estas lluvias pues se mantengan eventualmente en el mismo nivel de estas últimas 2 semanas. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informa que
los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Lorena. Recuerde que ya se degradó a este nivel meteorológico. Bueno, esta tormenta va a provocar lluvias torrenciales en Baja California Sur, lluvias intensas en el sur de Baja California y también en Sonora. Lluvias muy fuertes en Sinaloa y Durango y fuertes en Chihuahua. Esta zona que le decía, Sonora, Sinaloa y Durango y una parte de Chihuahua, pues han estado en sequía. Así es que pues el agua sí les cae bastante bien. La tormenta Lorena se encuentra a 225 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro y a 270 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos en Baja California Sur. Los vientos que tiene son de 95 kilómetros por hora, las rachas de 110 kilómetros por hora. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, dijo que pues se mantiene la suspensión de clases en toda la entidad para hacer una evaluación de daños y la limpieza de los planteles. Las clases se reanudan el próximo lunes. Regresamos a la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el encuentro mundial que se llama México por Clima, Semana de Acción. Va a ser el mes que viene. Nuestra compañera Guadalupe Franco tiene todos los detalles. Buenas tardes, Guadalupe. Adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, del 8 al 10 de octubre próximo, la capital del país será sede por primera vez del Encuentro Internacional México por el Clima, Semana de Acción Climática, que se llevará a cabo en el bosque de Chapultepec. Dicho encuentro contará con la participación de 4,000 invitados, entre los que destacan Naciones Unidas en México y activistas como Al Gore, Emma Watson, Julia Carabias, Gille Bastida, entre otros. Al presentar este encuentro, la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que México por el Clima no es solo un evento, sino una oportunidad para transformar a la región y de construir en la ciudad el programa de acción climática. Así lo dijo. Es una oportunidad que tenemos en esta Ciudad de México para tener a nuestro lado a personalidades, a experiencias, a propuestas que podemos retomar, que podemos compartir y que pueden ser parte de esta construcción de políticas públicas. Estamos en construcción de nuestro programa de acción climática aquí en la Ciudad de México. Queremos la participación de la ciudadanía. En este sentido, la jefa de gobierno garantizó que su administración continuará con la política que la ahora presidenta Claudia Sheinbaum impulsó en la ciudad, la cual le valió varios premios y reconocimientos. Esto al señalar que continuará el impulso a la electromovilidad, la recuperación de zonas verdes y la meta de reducir en 50% los residuos para 2030. Vamos a escucharla. Pero aquí en la ciudad, el programa de acción climática de la ciudad recibió más de 30 premios y reconocimientos nacionales e internacionales justamente por proyectos innovadores y participativos. Y lo más importante, se logró la mitigación de 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros temas. Eso creo que es importante recordarlo y pues hoy nos toca a nosotros impulsar un segundo momento. Cabe mencionar que durante la presentación del evento, la activista Gille Bastida convocó a los más de 40,000 jóvenes que viven en México a ser parte de este evento al señalar que la justicia climática es justicia social. El encuentro internacional, que prevé un alcance de 50,000 personas, contempla una agenda de 17 ejes temáticos en materia de biodiversidad, economía circular, justicia climática, ecosistemas, entre otros. El programa de este evento incluye keynotes, paneles, pit stations, ferias comunitarias, experiencias inmersivas y encuentros con líderes globales, la academia, sociedad civil y comunidades indígenas. Alberto Auditorio, mi reporte. Ahí el reporte de nuestra compañera Guadalupe Franco y los temas vinculados con las lluvias en México en general como país y en Ciudad de México como la capital. Insisten en racismo contra la nueva corte, dice Sheinbaum. Y es uno de los temas que también están presentes en la conversación política y politiquera de estos últimos días a raíz de que el pasado 1 de septiembre inició una nueva era en el Poder Judicial. Esta nueva era pues contempla que hay una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, pues es una persona de origen indígena, de pueblos originarios, ha sido severamente criticado pues por quienes no están de acuerdo en uno, pues que haya cambiado el Poder Judicial porque necesita que siga la protección a delincuentes y a evasores de impuestos. Y dos, pues porque son clasistas y racistas básicamente. A esto se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que muchas de estas críticas son por racismo. Vamos a escucharla. Hay algunas personas que les molesta mucho, muchísimo, por ese racismo que todavía hay en nuestro país, que un indígena sea presidente de la Corte. Y mucho de lo que critican de la nueva Corte tiene que ver con eso. Hay todavía esta idea de que solamente hay algunos iluminados que pueden ser parte del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados. Recuerdo cuando Morena decidió hacer tómbola para los plurinominales, la primera vez que se anunció eso, una indignación terrible, que cómo era posible que un ama de casa, que una trabajadora del hogar, que un campesino llegara a la Cámara de Diputados. Tenían que llegar puros iluminados, con carreras políticas, Entonces, mucho de la crítica de que si se hizo de esta manera o esta otra la elección, es el resultado de la elección. Y es algo que les molesta, porque piensan que solamente algunos, que son parte de un grupo elegido, pueden ser parte de la Corte. Y ahora no. Hugo Aguilar probablemente, si no hubiera sido así, no hubiera llegado a la Corte. Entonces, bueno, hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero queda mucha reminiscencia desde la colonia. Recuerden que en la colonia había casta. Y aquello todavía queda, que hay que erradicarlo por completo, porque nosotros luchamos por la igualdad. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto dijo que ella no va a influir en las decisiones de la nueva Suprema Corte, como ocurrió con los gobiernos anteriores a 2018. Escuchemos. Me da mucho gusto que haya una nueva Corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Ahora, pues nosotros claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo, y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto, desmintió que la Secretaría del Bienestar haya participado, haya estado involucrada en la impresión de los famosos acordeones que supuestamente se utilizaron en la elección del Poder Judicial. Un reportaje que publicó la revista Proceso. La presidenta Sheinbaum dijo que esto es falso. Vamos a escucharla. Es falso que la Secretaría de Bienestar haya impreso algo que haya tenido que ver con la elección al Poder Judicial. Es falso. Recuerden que la elección al Poder Judicial no tuvo veda. O sea, el INE no impuso ninguna veda para poder difundir programas del gobierno, para poder inaugurar obras públicas. La Secretaría de Bienestar publica un periódico cada determinado tiempo para informar a los beneficiarios de cuántas tarjetas hay, cuántos beneficiarios hay del programa, por qué son estos programas, y está en todo, es legal, no tiene ningún problema la publicación de estos periódicos. Pero insinuar que la Secretaría de Bienestar tuvo que ver con alguna impresión relacionada con el Poder Judicial, pues es falso. Ahora, el Tribunal Electoral valoró las pruebas, como hace cualquier tribunal, cualquier juez, para uno u otro tema. El Tribunal Electoral valoró las impugnaciones y dijo, estas impugnaciones no presentan las suficientes pruebas para decir que hubo un resultado en la elección al Poder Judicial que haya sido influido por las impugnaciones que se están presentando. Esa fue su resolución. Y si hay una denuncia particular, pues que se presente y que se le pida a la Secretaría Anticorrupción que haga la investigación. O sea, hay canales.
Hay canales para que se presenten las denuncias. Por cierto que este jueves la Suprema Corte de Justicia publicó en el Diario Oficial de la Federación pues su reglamento de sesiones y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución, lo que van a hacer en los siguientes meses. En este documento se establecen como asuntos de atención preferente, entre otros, los casos en que una persona se encuentre privada de la libertad, todos aquellos relacionados con derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, aquellos en los que se involucre directamente el interés superior de los menores de edad, los que se deriven de juicios agrarios colectivos, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los conflictos competenciales, los impedimentos de cualquier tipo, incidentes de inejecución de sentencia, procedimientos de responsabilidad administrativa que se relacionen con la aprobación o modificación de medidas cautelares sobre faltas graves o sobre la resolución de los que se sigan por esta naturaleza, los que tengan que ver con personas que estén en prisión y requieran, por ejemplo, que sean preliberados. Este reglamento establece que de manera excepcional el Pleno podrá sesionar en sedes distintas a la principal cuando así lo determine en razón del interés y la trascendencia del asunto en cuestión. Este documento que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación establece también dentro de sus primeros disposiciones el que se garantice que las sesiones sean públicas y se garantice también que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o personas o grupos en situación de vulnerabilidad o con alguna discapacidad puedan tener acceso a las sesiones. El Pleno va a requerir, y es también parte de lo nuevo en esta época de esta Corte de Justicia, intérpretes de señas o de lenguas maternas, lenguas originarias. Son los nuevos tiempos en los cuales establece como una obligación de la Suprema Corte que se garantice el acceso de todas, todos, todes, y en particular de las personas de pueblos originarios a las que se les tenía prohibida la entrada en la Corte, en la Suprema Corte encabezada por Norma Piña Hernández. Y ya que estamos en estos temas, antes de irnos a una pausa, pues la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en estos momentos con los familiares, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nuestra compañera Georgina Hernández tiene los detalles. Georgina, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Alberto, auditorio de Imer Noticias. Comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene un encuentro con las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les presentará los avances en la investigación sobre la desaparición de los jóvenes ocurrida hace casi 11 años, en septiembre de 2014. Y bueno, señalar que los familiares de los normalistas entraron a Palacio Nacional minutos antes de la 1 de la tarde sin dar declaraciones. No obstante, se señaló que al terminar la reunión se dará informes. Y bueno, también recordar, Alberto, que la primera mandataria adelantó durante la conferencia matutina que este jueves entregaría a las madres y los padres información derivada de un nuevo análisis de las llamadas telefónicas realizadas el día del crimen y en los días posteriores, las cuales no habían sido estudiadas a profundidad en administraciones anteriores. Y bueno, destacar que estos avances forman parte de la nueva estrategia impulsada tras el nombramiento de Mauricio Pasarán Álvarez como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, quien apenas suma 7 semanas en el cargo en sustitución de Rosendo Gómez Piedra. Y también comentar que esta es la 5ª reunión que la presidenta sostiene con los familiares y la primera sin la presencia del abogado Vidulfo Rosales, quien, hay que recordar, el pasado 21 de agosto renunció a la representación legal para incorporarse al equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Y bueno, en esta ocasión las madres y los padres están acompañados por Isidoro Vicario Aguilar del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, además de representantes de Fundar, Serapaz y el Centro PROD. Y también dar un poco de contexto, ya que en el último encuentro realizado el 29 de julio, las familias salieron inconformes al considerar que se les repitió información sobre búsquedas y detenciones ya conocidas. Y bueno, fue entonces que el abogado Vidulfo Rosales advirtió que esperaban recibir este 4 de septiembre
septiembre un informe con nuevas líneas de investigación, entre ellas la que apunta a que al menos 17 normalistas fueron trasladados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y posteriormente entregados a policías de Cocula e Iguala. Pero bueno, esa es la información que te tengo al momento. Seguimos al pendiente aquí afuera de Palacio Nacional. Gracias a nuestra compañera Georgina Hernández. Por cierto, este tema fue abordado en la mañanera del pueblo. La presidenta Sheinbaum adelantó la información que se les presenta a los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Escuchemos. El nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, en colaboración también en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se está realizando investigaciones de análisis que desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal no se habían realizado a profundidad durante todos estos años, como por ejemplo el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Los madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, pues que tienen que tener también su secrecía, no se puede dar toda la información, pues porque precisamente se está en el proceso de investigación, pero están dando nuevos elementos que en su momento pues no se habían considerado. Entonces eso es lo que tocamos en las reuniones, además de otras peticiones que ellos han estado haciendo y que se les informa de los avances. Parte de los avances que se han presentado, y le tendremos los detalles un poco más adelante, pues se refiere a la investigación que se hace sobre las llamadas que se llevaron a cabo en ese día, en la noche del 26 de septiembre de 2014. Las llamadas no solamente de los estudiantes, sino de las personas que se los llevaron y de las corporaciones policíacas que les ayudaron a quienes desaparecieron a los estudiantes. Había un seguimiento muy puntual de las autoridades de Estados Unidos de estos teléfonos, números telefónicos, porque existe una investigación desde entonces cuyos resultados y avances no está claro si se entregaron por completo al gobierno de México y que tienen como un punto de partida la ciudad de Chicago, en Illinois. Recuerde que la zona de Iguala y de la montaña, en esa región donde ocurrió este hecho, pues se le consideraba como uno de los principales sitios de acopio y de distribución de heroína en América Latina. Y la DEA, las agencias de seguridad de Estados Unidos, estaban al tanto de todo ello y tenían una intervención de teléfonos concretos. Y esta información de alguna u otra forma se vincula con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Como le digo, seguiremos en el tema. Vamos a hacer una pausa. No olvide, el metro anda de cumpleaños. 56 años, más de 68,000 millones de viajes desde 1969. La línea 1 del metro fue inaugurada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Había una placa recordando la inauguración que tenía el nombrezote ahí de este sátrapa y que pues ya la retiraron, ya está fuera, porque no es pues justo que un personaje de estas características pues se le rinda algún homenaje. Sí, inauguró la obra, pues sí, está ahí, ni modo, pues era el momento, pero no podemos olvidar lo que hizo, lo que protagonizó este personaje y otros que se le parecen. Hay algunos discípulos y que lo han superado. Ya usted conoce quién es el que yo estoy convencido que es el principal sátrapa desde todavía a niveles superiores a los que vivió México con Victoriano, con el señor Huerta en aquellos tiempos de la revolución. Pausa, volvemos. Ya me voy, me llevé el metro por $1 hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta.
se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, qué deferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Dicen que la educación lo cambia todo, pero ¿quién está cambiando la educación? Con muchos niños que tienen muchos sueños de salir adelante. No dejes de escuchar a quienes enseñan, resisten y transforman. Soy Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Quiero invitarte a escuchar Desde el Aula. Educación contada por quienes la viven. A partir de septiembre, acompáñanos en esta aventura de voces que hacen la nueva escuela mexicana. Conócelos en Entre Líneas con Adriana Estela Flores. Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Nuestras vías de contacto: 5566-312427, 5566-312427. En X y en Hilos nos encuentra como @Imer_Noticias, y en Instagram y en Facebook como no es cierto, nos encuentra como Imer Noticias. A mí me ubica como @Najar en X, antes Twitter. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones. Vamos a seguir con las noticias. Europa lanza acuerdo con Mercosur y México. Y es que la Comisión Europea planteó al Consejo Comunitario que se firme el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur, así como el Acuerdo Global Modernizado entre este bloque de 27 países y México. La Comisión Europea señala que estos nuevos acuerdos buscan diversificar las relaciones comerciales de la región, fortalecer los lazos económicos y políticos y generar oportunidades de exportación, crecimiento económico y empleo. El acuerdo de asociación con el Mercosur, este bloque, recuerde usted que lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se empezó a negociar hace 25 años que intentan establecer este acuerdo entre la Comisión Europea, entre Europa y el Mercosur. Y bueno, pues apenas el año pasado se cerró y ya está en rutas de que se firme. Se va a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores, con 440,000 empleos generados en Europa. En el caso de México, que es el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea en América Latina, sustituye al acuerdo global bilateral en vigor desde el año 2000. Este acuerdo que fue negociado por Ernesto Zedillo Ponce de León y que todavía contiene, porque no ha sido derogado, una cláusula de respeto a los derechos humanos. Estos acuerdos se presentan en el contexto pues de la política proteccionista y arancelaria que mantiene el gobierno de Donald Trump, que no necesariamente es promotor del libre mercado, sino pues al contrario, de la creación de bloques. Sobre estos y otros temas vinculados con acuerdos comerciales, la presidenta Sheinbaum anunció esta mañana que su gobierno considera imponer aranceles a países con los que México no tiene un tratado comercial. Esto después que la Secretaría de Economía confirmó que tras una investigación anti-dumping se impusieron cuotas compensatorias a las importaciones de calzado que vienen de China. Escuchemos a la presidenta de la República. No es a China. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con muchísimos países del mundo. México tiene, por ejemplo, en el periodo del presidente López Obrador, se pusieron aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial a importación de acero. Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México, que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es
el único país. ¿Algunas industrias en particular? Ya lo anunciaríamos en su momento, pero es parte de lo que hemos venido haciendo, no es nuevo. Nosotros en diciembre pusimos aranceles a la importación textil en un decreto que realizó la Secretaría de Economía para proteger la industria textil de nuestro país. ¿A quiénes son? A todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Por cierto que el Consejo Coordinador Empresarial presentó la campaña Invierte y Elige México. ¿De qué se trata? Jessica Martínez, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto Auditorio. Así es, en complemento con el Plan México, el Consejo Coordinador Empresarial presentó la campaña Invierte y Elige México, que busca promover al país como un destino seguro para las inversiones. El presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial, Max Elman, planteó que se busca elevar los flujos de inversión extranjera directa con proyecciones a seguir posicionando a México en la captación de capital proveniente del exterior en el largo plazo. Vamos a escuchar lo que dijo. Una iniciativa de atracción de capital que nace con el propósito de consolidar a nuestro país como el destino de inversión más atractivo a nivel global. Es una invitación estratégica, una hoja de ruta y un compromiso compartido entre el sector privado, el ecosistema tecnológico y las instituciones públicas para acelerar decisiones de inversión que generen empleo, productividad y prosperidad duradera. Acotó que se prevé que con estos esfuerzos contribuyan a superar los más de 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa que se captaron durante 2024. En conferencia de prensa destacó que México tiene mucho que ofrecer para las inversiones y aún más en el panorama del cambio de las políticas comerciales en el mundo en el que nuestro país ha conseguido un trato preferencial con Estados Unidos. Escuchemos. ¿Cuál es entonces la oferta de valor de México? Integración profunda con América del Norte, la región económica más dinámica del mundo, valor agregado en los procesos productivos, red de tratados comerciales sin precedente, 14 tratados, incluyendo el TEMEC, que nos dan acceso preferencial a más de 50 países, talento joven, estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. Alberto Auditorio, la información que tengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Jessica Martínez, con esta información. Nadie cree en el ataque de Trump a barco en el Caribe. Hace unos días, el gobierno de Donald Trump festejó más bien que había llevado a cabo un ataque contra de una embarcación, una lancha rápida, que se encontraba supuestamente en aguas del Caribe. Se difundió un video del momento en el cual era atacado con un misil. El argumento de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos es que era una lancha que llevaba droga, una lancha de traficantes. Sin embargo, las mismas imágenes muestran a una cantidad importante de personas, inusual para una embarcación que lleva droga. Pues porque ocupan el espacio para los paquetes de drogas, sino qué sentido tendría. Murieron 11 personas, lo cual ha generado una gran cantidad de dudas respecto a qué fue lo que realmente ocurrió, si es que ocurrió, porque también está la versión de que se trató de una imagen, un video creado con inteligencia artificial, y si realmente se trató de un tema vinculado con tráfico de drogas o fue una demostración de fuerza, como algunos han señalado. Pues es la ejecución, el misil sin preguntar, la ejecución sin juicio previo. Finalmente también está sobre la conversación la posibilidad de que esta lancha llevara personas migrantes, no necesariamente drogas. Irregularidad es difícil porque se encontraban en aguas internacionales. No necesariamente tendrían como destino a Estados Unidos, o tal vez sí, pero sin pruebas eso no se podrá saber. Al final del día, lo que queda en este tema es que Estados Unidos, y con Donald Trump a la cabeza, pretende abrogarse el derecho de asesinar impunemente a quien le venga en gana. Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta.
El ataque militar estadounidense del martes pasado a una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela y donde murieron 11 personas ha generado más dudas que respuestas, y es que además de que especialistas en el derecho de la guerra cuestionaron la legalidad del ataque, la Casa Blanca nunca explicó cómo identificaron el origen de la embarcación o pruebas legítimas sobre los tripulantes asesinados, a quienes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, identificó como jóvenes pobres. Sin embargo, este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a periodistas que tiene grabaciones de comunicaciones hechas por los tripulantes en la nave destruida por las fuerzas navales estadounidenses que comprueban que eran narcotraficantes venezolanos. Esta declaración coincide con los dichos del secretario de Defensa Pete Hegseth, quien aseguró que los funcionarios sabían exactamente quiénes estaban en ese barco y exactamente qué estaban haciendo, aunque tampoco presentó pruebas. Asimismo, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos consideró que hay muchas dudas sobre el ataque mismo, no se tiene información sobre quiénes estaban en el barco y tampoco si hubo una amenaza o un intento de debilitar algún barco de Estados Unidos. Además, la WOLA aseveró que el ataque del martes frente a las costas de Venezuela representa una escalada sin precedentes en las operaciones de intersección de drogas, viola el derecho marítimo internacional y siente un peligroso precedente para el uso de la fuerza letal. Acusaciones mutuas. En espera de información más precisa sobre este ataque a una lancha que dejó 11 presuntos narcotraficantes muertos, las acusaciones entre Venezuela y Estados Unidos continúan, mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha inventado una narrativa sobre el narcotráfico para justificar el objetivo estadounidense de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. El alto funcionario estadounidense calificó a Maduro como terrorista. Así lo dijo este jueves en su visita oficial de trabajo a Ecuador. Va a tomar medidas. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Otra justificación de Washington sobre el ataque a la pequeña embarcación con supuestas drogas la hizo ayer Marco Rubio en su visita oficial a México, donde aseguró que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no ha disuadido a los cárteles ni a los narcotraficantes, por lo que la única opción es la destrucción total de estos cargamentos. Estados Unidos ha establecido durante muchos años una inteligencia que nos permite interceptar y detener barcos de droga, y lo hicimos, pero no funciona. La interdicción no funciona porque estos carteles de droga saben que van a perder, digamos, el 2% de su carga. Lo incluyen en sus cálculos económicos. Lo que los detendrá es cuando los hagas explotar, cuando los elimines. Por eso fueron designados como lo que son, organizaciones narcoterroristas. Entonces, la misma información y los mismos mecanismos de inteligencia, quizá con un enfoque más intenso, se usaron para determinar que un barco de droga se dirigía eventualmente a Estados Unidos y, en lugar de interceptarlo, por orden del presidente, fue destruido. Y volverá a pasar. Tal vez esté pasando ahora mismo, no lo sé, pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas. Este barco estaba operando en aguas internacionales, dirigiéndose a Estados Unidos para inundar nuestro país con veneno. Y bajo el presidente Trump, esos días han terminado. Para IMER Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Inédita ovación en Venecia a película sobre Gaza. La película La voz de Hind Rahab, que narra la historia de una niña palestina asesinada por Israel, se presentó en el Festival de Cine de Venecia, y tras la exhibición, después de que se presentó en la sala, hubo una ovación de pie que duró 22 minutos. Es la ovación más larga en la historia de este festival. La presentación fue acompañada también de una conferencia de prensa y también de la presentación de los realizadores de esta película que exhibieron banderas palestinas. Crece cada vez más el repudio internacional en contra del genocidio que cometen Israel y el pueblo de Israel, y queda cada vez más claro, como sucedió en otros momentos, particularmente la Segunda Guerra Mundial, que la cultura es uno de los mayores diques en contra de la barbarie. El nazismo fue enviado al basurero de la historia, también en el espacio cultural, a pesar de que trataron de crear su propia cultura y su propia exhibición de lo que ellos consideraban lo necesario, lo puro, lo que era prudente, lo que importaba para el mundo. El nazismo fue enviado al basurero de la historia, y ahora el nuevo
nazismo, es decir, los sionistas, los que son los nuevos nazis, los sionistas son los nuevos nazis del siglo XXI, también van directito a ese mismo sitio. Y una muestra es esta ovación de pie, 22 minutos para la voz de Hind Rahab. Luis Camarillo de nuevo nos cuenta. Hasta el momento, esta ovación de pie de 22 minutos es la más larga en las 82 ediciones del Festival de Cine de Venecia. Esta fue para la película La voz de Hind Rahab, que narra la historia de una niña palestina de 5 años asesinada por las fuerzas de defensa de Israel en enero de 2024. La película, dirigida por la cineasta tunecina Kauter Ben-Hania, se concentra en la historia de Hind, quien fue asesinada junto a su familia mientras suplicaba por que no le dispararan. No obstante, el ejército de Israel disparó en más de 300 ocasiones contra el automóvil donde la familia Rahab buscaba resguardarse de los impactos de bala. Aunque en ese momento autoridades militares israelíes negaron la responsabilidad del ataque, 2 informes concluyeron que el autor de la agresión fue directamente el ejército israelí. Durante la presentación de la película en el Festival de Cine de Venecia, Zaha Kilani, actriz de origen palestino y protagonista de La voz de Hind Rahab, cuestionó al mundo hasta cuándo se permitirá la barbarie de Israel. En nombre de todos nosotros, los actores, y en representación de todo el equipo, preguntamos, ¿no es suficiente? Basta de matanzas masivas, de hambruna, de deshumanización, de destrucción, de una ocupación que continúa. Por otra parte, Israel y Estados Unidos buscan censurar a la enciclopedia en línea Wikipedia. El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes estadounidense abrió una investigación sobre presuntos esfuerzos organizados para inyectar sesgo en los artículos de Wikipedia y en la respuesta de su organización matriz. Esto luego de que legisladores republicanos pidieran investigar si la enciclopedia en Internet difunde información antisemita y contraria a Israel. Para IMER Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Una ovación de pie, 22 minutos. El mundo de la cultura que se presenta como el bloque, el dique más fuerte y con mayor posibilidad de éxito en contra de la barbarie que cometen los israelíes, en contra de los palestinos. Esa obsesión por exterminar, por asesinar sistemáticamente a miles de niñas, niños, mujeres y hombres palestinos. No pasarán. Vamos a más noticias y hablando de extremistas y de personajes, pues que también van a ir a ese lugar que se llama el basurero de la historia. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, el de Donald Trump, por supuesto, ya tiene apartado ahí un lugar seguramente con letras de oro. Y a propósito de ello, bueno, déjeme comentarle que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta en Estados Unidos para frenar a las organizaciones de tráfico de personas, especialmente a quienes trasladan a niños, a menores de edad no acompañados. En conferencia de prensa, la fiscal dijo que la Fuerza de Tarea se va a desplegar en todas las fronteras de Estados Unidos, tanto terrestres como marítimas. Incluye la participación de varias agencias como la DEA, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF y el FBI. Mencionó diversos casos que han abordado esta Fuerza de Tarea. Las personas que esclavizan y que trafican con personas, o sea, los traficantes de personas llegan a cobrar hasta $40,000 para llevar a una persona a Estados Unidos. Esta cantidad, pues la verdad que se queda corto. En realidad, la tarifa de hace algunos años era de $50,000 para personas que venían de China. Era lo que cobraban, era la famosa, el viaje VIP, porque incluía el cambio de documentos falsos, pasaporte falso, eventualmente hasta una visa, aunque eso costaba más. Y eso se lo cuento en una investigación que hice ya hace algunos años. Así es que pues sí, anda un poquito descolocada o desinformada la fiscal Pam Bondi. No son $40,000, son más lo que cobran las bandas transnacionales para traficar personas, que tienen una de sus rutas, por cierto, a través de Asia hacia Europa, de Europa a Sudamérica y de Sudamérica a Centroamérica, particularmente Panamá, y de Panamá despegan
para llegar a Estados Unidos. Muy pocas veces hacen el viaje por tierra o tienen destino en México. En México lo que se lleva a cabo es otro nivel de tráfico de personas vinculado con la esclavitud sexual y tiene varias puertas de entrada a Estados Unidos y que están, por supuesto, están protegidas por funcionarios y policías, agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos que colaboran activamente en estas redes de tráfico de personas, redes transnacionales de tráfico de personas. Vamos a escuchar a la fiscal Pam Bondi en traducción de Noticias Telemundo. Para quienes estén considerando pagar para que los traigan de contrabando a Estados Unidos, no es seguro para ustedes o sus familias. Estos coyotes coordinan con organizaciones terroristas. Les cobran a esas organizaciones para traer a familias y a menores no acompañados a nuestro país. Estas operaciones están resultando en muertes. Déjenme ser clara, si usted se dedica al contrabando de personas, lo vamos a encontrar, lo vamos a procesar y deberá responder por sus actos. No importa dónde esté o cuáles sean nuestras fronteras, los límites de nuestro país. Esto no limita la capacidad de nuestras autoridades de traerlos a Estados Unidos y procesarlos y encerrarlos por tanto tiempo como sea posible. Ahí lo que señaló la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. Vamos a otros temas. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue designado nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Sustituye a Sara Irene Herrerías Guerra, quien ocupaba este cargo y que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo responsable de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos estuvo 8 años al frente de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, es la famosa fiscalía que atiende delitos o ataques a periodistas y que depende justamente de esta Fiscalía de Derechos Humanos. Y en más noticias le comentamos que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó los avances del 5º informe del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de Plásticos en México. ¿De qué se trata? Natalia Matamoros, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. Como bien comentas, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dio a conocer los avances del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de Plásticos en México. Entre ellos destaca la elaboración de envases y empaques con productos reutilizables y compostables en un 80%, como parte del compromiso asumido por 77 empresas pertenecientes a la industria de plásticos y servicios a nivel nacional. Otro de los logros destacados por Bárcena se centra en la eliminación del 100% de los microplásticos añadidos en productos de exfoliación y limpieza desde el año 2022, así como la sustitución o eliminación de 35,000 toneladas de plástico. A su juicio, el objetivo de este plan es eliminar la acumulación de plásticos contaminantes que desembocan en las costas del país, lo cual afecta a los ecosistemas. Según sus cálculos, a diario en el país se producen 15,000 toneladas de desperdicios. De esa cantidad, el 80% lo conforman envases de plástico. Escuchemos lo que comentó. El 80% de los envases son diseñados con un efecto o con un concepto de circularidad y por lo tanto esto implica haber gestionado 547,000 toneladas de residuos. Este informe indica que se han invertido alrededor de 1,000 millones de pesos, 1,281 millones de pesos para ser exacta, en infraestructura y que el 76% de las empresas ya utilizan material reciclado y que la sustitución de más de 26% de la materia prima virgen, entre otros, es utilizada. Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez manifestó su satisfacción por las metas alcanzadas con este convenio a través de la inversión en plantas de acopio y procesamiento de plástico para eliminar sus efectos contaminantes. Destacó el compromiso del sector empresarial que parte desde la separación de desechos para aprovecharlos en un proceso productivo que requiere inyección de recursos económicos y tecnología. Sin embargo, argumentó que falta mucho por hacer para reducir al máximo la producción de plásticos contaminantes. En su opinión, la homologación de la legislación en esta materia también es clave para alcanzar el objetivo trazado de basura cero. Escuchemos.
muchas horas de trabajo de redacción, muchas negociaciones hasta llegar a una redacción que pudiera efectivamente cumplir dos condiciones: que proponga un plan que se pueda cumplir y que proponga un plan que efectivamente tuviera un impacto y no fuera solamente el maquillaje de decir que estamos haciendo algo. Creo que se cumplieron ampliamente las dos y de verdad cuando escuchamos estas noticias son buenas, pero necesitamos más. El sector público y empresarial, Alberto, también tienen el reto de generar nuevas acciones a nivel nacional y en el extranjero para reducir el uso de plásticos, así como promover el desarrollo de tecnologías para su procesamiento y aprovechamiento de los productos reciclados. Esta es la información que nosotros manejamos sobre el tema. Seguimos muy pendientes, Alberto. Pendientes. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Igualmente, feliz día. Feliz día también para ti. Y antes de despedirnos, mire, déjeme contarle, los estudios Churubusco, van a cumplir 80 años en diciembre. Por ahí pasaron pues casi todas las películas mexicanas y algunas internacionales. La primera versión de la película Duna, por ejemplo, se filmó allí. Ahí también se hicieron algunas escenas de la película Rambo 2, que se filmó en Guerrero, ahí en la zona de la selva de Guerrero. Ya no le cuento más, mejor vamos a escuchar lo que nos ha preparado nuestra compañera Verónica Basurto acerca de estos estudios Churubusco que ya prontito andarán de manteles largos. Para crear en imagen las diversidades culturales de México en cortos y largometrajes, se crearon en 1945 los estudios Churubusco Azteca, que durante el presente año se encuentran de manteles largos y festejan su 80 aniversario. En sus foros, pasillos y jardines han cruzado estrellas míticas de la época del cine de oro y también hasta nuestros días los actores y actrices que han colocado a nuestro cine en alfombras rojas de talla internacional. Y es por ello que a partir de octubre, las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Educación transmitirán cápsulas radiofónicas sobre la historia de los estudios cinematográficos más antiguos de Latinoamérica. Su director general, Cristian Calónico, informó que en conjunto con los medios públicos habrá una programación de cápsulas audiovisuales que transmitirán la memoria de los trabajadores de los estudios. Asimismo, nuestro reconocimiento a los canales públicos de televisión, Canal 11, Canal 14, Capital 21 y Canal 22, que se suman a esta celebración con la transmisión de 30 cápsulas audiovisuales, una cada 4 días a partir de hoy. Hoy sale la primera en los 4 canales. Asimismo, al Instituto Mexicano de la Radio y a Radio Educación, que transmitirán las cápsulas sonoras a partir del mes de octubre. Hoy vimos un ejemplo de cada una de ellas. Normalmente lo que hacen los spots es que el audio de la cápsula audiovisual la pone como cápsula de radio, ¿no? Y nosotros no estamos haciendo eso. Estamos realmente haciendo cápsulas sonoras para radio y haciendo cápsulas audiovisuales para televisión, con los mismos testimonios. El también cineasta y sociólogo enfatizó que el verdadero talento de los estudios Churubusco Azteca siempre han sido sus trabajadores, por lo que el próximo 18 de septiembre se inaugurará una exposición fotográfica en la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional de Joco, que reconocerá su labor de 8 décadas en más de 3,000 producciones. Uno de los 2 libros que vamos a imprimir está hecho con testimonios de 27 trabajadores, 3 de las cuales son personas cercanas que, a pesar de no ser parte de la empresa, han dedicado su vida a los estudios Churubusco. Y son la güera, el señor que vende los tamales y el señor que hace zapatos, el señor Piña, que algunos deben conocer. ¿Por qué a los trabajadores? Porque sin ellos esta empresa del Estado no existiría. Ellos son el sostén y el alma de los estudios. Directores van y vienen, películas van y vienen, actores y actrices van y vienen. Ellos continúan. Se han hecho homenajes a las películas producidas aquí. Hay un gran reconocimiento a los actores y directores que han hecho de sus sueños una realidad, pero pocas veces se ha hablado de los trabajadores que son la memoria viva de esta empresa. El homenaje a los trabajadores también tendrá exposiciones, muestras cinematográficas, libros, conciertos, un timbre postal y un billete de la Lotería Nacional. Se les rendirá homenaje por su labor como pilar de esta institución. Cristian Calónico anunció que buscarán declarar a los estudios Churubusco Azteca como Patrimonio Artístico de México. Quiero anunciar que vamos a iniciar el proceso que se tiene que seguir para que se declare a los estudios Churubusco Patrimonio Artístico de México.
Así aseguraríamos que a nadie se le ocurra venderlo, tirarlo, destruirlo, etc. y que continúe por muchas generaciones. Por otra parte, por el material encontrado, recopilado y clasificado sobre los estudios por el equipo de Archivo General de la Nación, iniciaremos la creación de un centro de documentación sobre la historia de los estudios, para que sirva a estudiantes y estudiosos de nuestro cine, que es identidad y memoria. Espero no se me haya pasado agradecer a nadie, siempre pasa. Como verán, todos los eventos que se harán para la conmemoración de los estudios Churubusco se han logrado gracias a las alianzas realizadas. Yo soy un convencido de que es la manera de lograr cosas. Al igual que en el cine, trabajamos en colectivo. Con información de Verónica Basurto y Luis Camarillo. Así es que ya pronto van a ser los 80 años de los estudios Churubusco. Ya nos vamos, pero antes déjeme comentarle que mañana 5 de septiembre, es el Día Internacional de la Mujer Indígena y desde 2020 es también el Día Nacional de la Mujer Indígena en México. Por esta razón, mañana se va a izar la bandera del monumental del Zócalo de Ciudad de México a toda asta. Va a estar totalmente desplegada la bandera nacional en honor a las mujeres indígenas. Va a ser la primera vez que se lleva a cabo este acto simbólico, pero que tiene mucha trascendencia por los tiempos en que vive nuestro país, no solamente por el hecho de que existe una mujer en la presidencia de la República, sino por todos los cambios que hay desde hace algunos años. Y ahora sí, ya para despedirnos, le recuerdo que que al rato a las 6 de la tarde, SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez le está esperando. Mañana a las 7 en punto, Entre Líneas con Adriana Estela Flores, con más información. Y a propósito de este día, también mañana se va a lanzar el álbum póstumo de Juan Gabriel. Se llama Eterno. Tiene temas inéditos que fueron grabados por Juan Gabriel en un estudio. De esta colección que se va a dar a conocer el día de mañana, le presentamos un pedacito de esta rola que se llama Nunca Había Amado Así. Los dejo con Juanga. Hasta mañana. Es a ti a quien yo amo. Yo te juro, vida mía, que nunca había amado así. Ni a nadie me he entregado como a ti. No te quiero, es verdad. Lo que pasa en realidad es que yo te amo. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.